día de hoy me pidieron hablar brevemente del trabajo de escena de crimen. Espero les pueda servir algo de la información en este tan poquito tiempo que creo que vamos a poder alargar ahí. Buenos días, Fernando. Bienvenidos todos. Aquí los leo, nomás que si me volteo porque estoy viéndolos acá de este lado, ¿no? Muy bien. La escena del crimen, tenemos un mito, tenemos una noción a veces equivocada de que el análisis de la escena del crimen tiende a ser muy mecánica, muy sistemática, es decir, ir a recolectar indicios, ir a aplicar técnicas. He visto algunas personas que, no, pues yo sé de dactiloscopía, yo sé de balística, yo sé de muchas técnicas y eso está excelente. Necesitamos personal especializado en todo eso, pero realmente al ser un cúmulo de cosas, la escena, pues tenemos que tener criterios, tenemos que tener facilidad para la interpretación. Hay algún autor que ahorita no recuerdo, comentaba, bueno, el indicio, la evidencia que se recolecte de la escena del crimen, del sitio de intervención, tiende a ser un comportamiento del o los agresores, del o las víctimas, del o las escenas. Entonces, al transformar ese comportamiento de la interpretación de los indicios, de las evidencias, nos vamos a dar cuenta que es un poco más intrínseco la cuestión del análisis, ¿no? Es diferente. La escena del crimen puede ser tan elaborada, no nada más es entrar y disparar la cámara, es poner las diversas situaciones de la cámara, saber conocer la cámara, la iluminación, saber que nos podemos topar con cuestiones biológicas que pueden dañar nuestra salud, pueden dañar la salud de la escena. Todo esto es interesante porque entramos directo al cadáver, entramos directo a la escena, vamos a perder detalles muy importantes. La escena empieza desde afuera, si es en un interior, y si es en exterior, tenemos que empezar a buscar desde que se coloca el cordón, desde que entramos, no ir a acercarnos para ver qué vemos y salirnos. Las escenas no son cuadradas en el interior, no son cuadritos donde nos dice el docente, tomen de cada ángulo. Bueno, si la casa está mal hecha, si hay diferentes objetos regados, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a colocar? ¿Qué tipo de iluminación vamos a aplicar? La luz rasante o luz rasgada, para ver si hay huellas, hay fibras, hay cosas que nos interesen antes de ingresar. Debemos entender también que el forense, el perito, va a entrar con elementos de investigación como es la policía ministerial, el primer respondiente y todo aquel personal que requiere información de la escena. No debemos ser celosos con ellos, no debemos cerrarnos, debemos aperturarnos y decir, lo que viste tú lo voy a ver, lo voy a analizar y te voy a dar mi opinión de ello, ¿sí? Entonces, esto es bien interesante. La escena del crimen no nada más es el cadáver, no nada más es la sangre. Tenemos que establecer el intercambio que hay del agresor o los agresores y las víctimas. El principio de LOCA, el principio de intercambio. Al tratar de resolver el crimen vamos a estar equívocos al establecerlo. Necesitamos saber el intercambio. Con eso vamos a interpretar esa historia que se forjó en ese lugar, ese evento violento que está ahí en este sitio. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso había dos víctimas, un hombre y una mujer. Era un lugar que acá le llamamos picadero, es un lugar donde se consumen y se distribuyen drogas, de esos de barrio. Y pues, como podemos ver, es diferente a una casa hasta cierto punto normal. Vamos a encontrar agujas, vamos a encontrar objetos que comúnmente no vemos en otras escenas. Tenemos que ir a adaptarnos a cada contexto, ¿sí?
Eso es lo que le hace interesante el análisis, a ver dónde estamos entrando y que todo es diferente dentro del análisis de la escena del cliente. ¿Perdón? Para ello, vamos a empezar con un pequeño, yo siempre lo he tomado a consideración que debe ser una materia de una universidad, para cualquier carrera, pero sobre todo para ciencias forenses debe ser la más importante, la observación. Cuando tenemos personal que vamos a capacitar para especializarse en cualquier área de las ciencias forenses, le tenemos que enseñar a observar. La observación es el parteaguas de las ciencias forenses. Observar no es mirar, observar es saber que estamos viendo, que estamos escuchando, que estamos oliendo, que estamos probando. Es utilizar nuestros sentidos y saber que la observación tiende a ser cuantitativa o cualitativa, ¿sí? Cuando nos preguntan en juicio, ¿qué probabilidad, como usted la colocó en sus dictámenes, tiende a que esto corresponda? Dígame el porcentaje. No le digo, es una observación cualitativa. No puedo decirle en números, pero sí le voy a decir que hay alto grado de probabilidad de que esto haya sucedido. Un ejemplo, la víctima se encuentra en un lote desierto, en un paraje que es un basurero, y la víctima tiene los pies descalzos. Mas, sin embargo, observamos que la víctima tiene los pies limpios. Entonces, es una alta probabilidad que sucedan dos cosas: que la llevaron cargando a la víctima o que le robaron el calzado. Puede ser esos dos, ¿sí? Vamos a ponderar qué es lo más importante, si la víctima sufrió otro robo o simple y sencillamente llegaron cargándola a ese sitio. Es una situación muy objetiva, muy rápida de establecer mediante este tipo de criterios. ¿Para qué nos sirve esta situación de la observación? Bueno, la observación nos va a abrir esas puertas y va a permitir al investigador obtener datos de forma empírica, lo cual sería difícil de obtener por otros medios. Podemos estar capacitados en muchas cosas, pero si no tenemos un ojo clínico en cuestión de la observación, va a ser difícil que encontremos cosas en el sitio, ¿sí? Nos vamos a ir con esa visión túnel de ir a ver sangre, ir a ver muertos, ir a ver balas, ir a ver cuchillos y buscar nada más eso. Podemos encontrar otros objetos que puedan estar relacionados con los hechos, desde un alfiler, un cacahuate o un papel que nos puede indicar cuándo fue la última vez que la víctima compró algo o consumió un alimento, puede ser debido al recibo del Uber o del Uber Eats o algo así. Eso puede ser importante. Pero si el perito dice, no, yo nomás voy a lo grande, a las armas, al cadáver, va a sesgar un poco la cuestión de todo ese material sensible significativo que esté relacionado con los hechos. También va a permitir al investigador los datos relevantes para establecer líneas de investigación, ¿sí? ¿Qué significa estos dos puntos rápido? Bueno, cuando nos dicen, y hay mucho personal que ha dicho, es que los peritos criminalistas son técnicos, no son científicos, ellos no hacen ninguna experimentación en la escena. Si lo hacemos una investigación fáctica, es una investigación que de acuerdo a nuestra experiencia y datos del pasado, vamos a acreditar esto, ¿sí? Si hallamos casquillos, hallamos un arma, hallamos un cadáver y el cadáver tiene lesiones redondas, tiene puntitos alrededor de las lesiones, pues establecemos que la hipótesis de que el cadáver posiblemente fue lesionado por arma de fuego y posiblemente fue a corta distancia por el tatuaje de pólvora. Entonces, esto nos da pauta a que los demás investigadores, ya los de laboratorio, consideren estas hipótesis nuestras y empiecen a trabajar en ello. Así de sencillo. Una de las herramientas que son de las más importantes
Para el investigador, como lo vengo repitiendo, es la habilidad de observar. Vamos a interpretar, ojo, aquí ya le vamos a dar la connotación del comportamiento para el reporte de manera clara de estas observaciones. Esos paquetes que ustedes están viendo en pantalla son partes de dos cuerpos humanos que localizamos en una carretera a las afueras de Ciudad Juárez, cada uno en bolsas. Entonces, fuimos recolectando por un tramo de aproximadamente 1,5 kilómetros las bolsas de dos mujeres que estaban ahí descuartizadas. Fuimos analizando cada uno, tomando muestras, ubicándolas y haciendo el análisis. Vamos con la otra, ¿sí? Analizamos y todo. ¿Cómo interpretamos esta observación? Bueno, había una situación que había un mensaje que querían mandar los agresores o había una situación de humillación a la víctima al llevarla a la carretera principal y dejar los cuerpos ahí. Lo curioso de este caso es que cuando terminamos después de 1,5 kilómetros, nos volvieron a dejar otra bolsa con una de las partes que faltaban de las mujeres. Al principio estaban mandando un mensaje a los cuerpos policíacos. Entonces, esto es la habilidad de observar, nada más es establecer que ahí estaban los cuerpos, ¿sí? Es saber por qué estaban los cuerpos ahí, cuál era esa interpretación. Algunos de ustedes van a decir, bueno, eso le corresponde al perfilador, eso le corresponde al psicólogo forense. Todos vamos a participar. La opinión de todos nosotros es importante. Y el criminalista, por tener primer contacto con este material que está relacionado con los hechos, tiene voz en la interpretación. ¿De acuerdo? Se debe tener la capacidad de recolectar toda la evidencia posible, es decir, no tener esa visión túnel o no realizar juicios sobre la importancia que es o no importante del sitio. Cuando vemos en los noticieros, cuando vemos los cuerpos policíacos que van con las torretas a altas velocidades, ellos van al cadáver. La mayoría de la gente, y me incluyo, es ir a ver al cadáver, ir a ver esa curiosidad innata que tenemos como humanos, pero el forense, el criminalista, en el análisis de la escena del crimen, tiene que ir más allá de ello, no casarse con esa idea burda de que el cadáver es lo más importante. Sí es una de las evidencias importantísimas ahí, más sin embargo, tenemos que valorar que todo en el sitio de intervención es importante. El valor que le vamos a dar a cada uno de los indicios viene después, que vamos a valorar, que sí está relacionado con la agresión, que sí está relacionado con la planeación, el escape, ¿sí? Porque los eventos no suceden como un Big Bang que explota y se produce toda la evidencia. Tenemos que valorar si la evidencia se produce antes de la agresión, un recibo de compra de una pala con la cual van a golpear a la víctima o van a enterrar a la víctima. Sí, el recibo es importante, pero el recibo no se crea durante el proceso criminal, se crea antes. Entonces, si hallamos eso, tenemos que nosotros valorar dónde va esa pieza del rompecabezas. Entonces, vamos a valorarla de manera importante. Imaginémonos que entramos a una escena y vemos ese recibo. No le vamos a dar tanta importancia porque ya tenemos la pala, ¿no? El recibo nos va a dar tiempo en el hecho cómo se consumió, ¿sí? El saber qué evidencia tiene significado para recrear la serie de eventos que procedieron al crimen. Cuando ustedes compran un rompecabezas, pues vamos armando las partes. Tal vez yo lo hago, yo marco primero las orillas, después el cielo, después el pasto, si es un paisaje, ¿no? Entonces, ustedes cuando van a una escena del crimen, cuando hacen un análisis de estos hallazgos, van a tener que dar, esto es de antes de la agresión, esto es durante la agresión y esto es del escape. Hallamos una gota de sangre, ¿dónde corresponde? Cuando se cortó al entrar a la casa, en la agresión, o cuando escapa y brinca la barda y la barda tenía un clavo o algo y se corta.
Bueno, tenemos que ubicar ese tipo de indicio donde precisamente debe de ir. Este primer paso es una cuidadosa y acertada observación. También si quieren hacer comentarios o algo. Me pregunta Fernando. No, es una cámara 360. Trato de hacerlo. Algunos me han dicho que no se puede, que sí se puede. La situación es cuando hay quejas. Después les platico. Adelante, David. ¿Ahí me escuché? Sí, claro que sí, a la orden. Sí, perfecto. Sí, es que pues yo estudié criminología criminalística, hice un servicio social en la Fiscalía del Estado de México. Ajá. Y la verdad es que es pésimo el trabajo de los peritos en el Estado de México. Yo estuve en el levantamientos y como usted dice, había una tipo tijera con el que puedes cortar lámina. Ajá. Inclusive traía su ticket pegado donde venía qué tienda, ¿verdad? Y el precio. Pues no quería levantar el perito, yo lo levanté y al final en la fiscalía, pues Ajá. lo veo en el bote, veo esa pinza en el bote de basura, ¿no? Ajá. Entonces, es también el problema cuando solamente son criminalistas y no llevaron criminología. Ajá. Ellos nomás se basan en los objetos y no en, 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 en la parte conductual, ¿verdad? Porque eso, como usted dice, pues le sirve para realmente la tríada de las ciencias penales, pues son el fiscal, que es el experto en el derecho penal, es el PDI, ¿verdad? Que es el experto en criminología, y el perito crimi, que es el experto en criminalística. Pero sí debe llevar en su formación también criminología, porque si no va él a armar también esa conducta desplegada, pues va a pensar que ese objeto no es pertinente y lo va a desechar, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tan importante hubiera sido para el PDI, ¿verdad? Que es el que va a investigar en campo, en la Ujú. parte criminológica, pues el saber dónde se compró y a qué hora se compró y por quién se compró. Y si esa tienda tiene videos, pues ver el rostro de quien lo compró, ¿no? Pero para él no fue importante que lo termine viendo en el cesto de basura, ¿verdad? Entonces, de por sí su trabajo es nefasto acá en el Estado de México. Dicen que porque tiene mucha chamba, pero pues eso no es fundamento para no hacer bien tu trabajo, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias. De hecho, en defensa, ahora sí que lo voy a hacer como el cómico, ¿no? En defensa de todos los peritos de México, hay de todo, ¿no? En Chihuahua, en el Estado de México, yo conozco a buenos elementos de allá del Estado de México, excelentes, que les he aprendido mucho. Y aquí en Chihuahua también hay gente que, pues, se considera a ellos mismos como técnicos, ¿no? Nada más voy a ir a recoger, no voy a interpretar, ese es mi trabajo. Y hay inclusive abogados o ministerios públicos que consideran al perito como el levantacosas, ¿no? Y es nosotros dignificar el trabajo, la labor del forense, porque es importante, lo estamos viendo. Puse yo el ejemplo y el compañero David, pues dio la razón porque le ha tocado vivirlo en ciertas partes. Espero que también en un futuro tengas experiencias gratas de ver trabajos de excelentes peritos, porque estoy seguro que sí hay, y te digo, conozco muy, muy buenos trabajos de algunos compañeros de allá. Muy bien. Entonces, para iniciar se debe entender que el sitio de intervención, les decía, es el cúmulo, ahí está todo amontonado, ¿sí? Está todo acumulado y nosotros, es nuestro trabajo analizar todo ese cúmulo de cosas. Vamos a ir extrayendo. Ahí nos dicen, hay una cueva aquí a 3 horas de Ciudad Juárez en la sierra y ahí se supone que traen la investigación de algunos cuerpos inhumados en ese lugar. Empezamos a escarbar y nos damos cuenta que sí, efectivamente, hay algunas partes que la antropóloga y yo empezamos a revisar y vemos que hay algunos restos óseos, hay algunos huesos. Ok, es el cúmulo de cosas, ¿sí? Aquí nos dice Fernando, creo que esa crítica se debe considerar con mucha precaución.
tener una licenciatura no te hace experto y un caso no puede generalizar todo. Sí, es lo que comentaba, que yo conozco gente muy buena, sería un experto en criminalística quien debería hacer una crítica, a partir de ahí valorar el peso de la misma. Sí, o sea, por eso comentaba, hay de todo, ¿no? Hay que darle el voto de confianza a las instituciones que tienen buenos elementos y que hay elementos que necesitan capacitar más o necesitan animar para que trabajen de forma un poco diferente y no tan mecánica. Perfecto, muchas gracias, Fernando. Y en este caso empezamos a notar que los huesos tenían mucha porosidad. Resulta que era una fosa, pues se puede decir que, bueno, según la antropóloga, ya tenía más de 200 años ahí ese hallazgo, esos restos. Era un panteón indio el que estábamos localizando. Entonces ahí ya dimos con nuestra intervención, un hallazgo distinto a una cuestión criminal. Fue muy interesante esto y se los quería compartir a razón de esta diapositiva o de la lectura de esta diapositiva. Muy interesante. Y seguimos con la observación. El observar, para orden de entender esta historia, hay que localizar y recolectar toda esa evidencia. Nosotros no vamos a poder interpretar todo el contexto del crimen si tenemos 5 evidencias, si tenemos 2 evidencias, ¿sí? Entonces nomás recogimos el casquillo, vimos el cadáver, le tomamos fotos, vimos que no era corta distancia o que sí era corta distancia y tratamos de interpretar todo un caso en base a eso. Entonces tenemos que considerar en el interior, en el exterior, qué ropas traía la víctima, qué situación de las ropas traía la víctima, había lucha o forcejeo, todo ese contexto en el que estamos hallando a la víctima, en el que estamos hallando el lugar, la descripción del lugar, las calles aledañas, las posibles escapes o llegadas de los agresores, las testimoniales, los videos de las casas vecinas con los videograbaciones o cámaras que tenían ahí. Vamos a hacer esa pues interacción con los demás investigadores para llegar a un contexto más amplio. Aquí es donde una buena observación es crucial, tratar de interpretar. En la mayoría, el primer instinto es ignorar lo esencial e irse directo al cadáver o al epicentro donde ocurrió el crimen. Esta foto es bien emblemática, es de un caso que tuvimos algunos años. Lo que están viendo al fondo es el servicio médico forense aquí en Ciudad Juárez. Pues resulta que estacionaron ese vehículo y adentro de ese vehículo estaba un cadáver. Ahí estaba el cadáver de una mujer. Y nos hablan y yo estaba ahí en la oficina, estaba yo ahí en mi oficina antes, en el servicio médico forense, en el segundo nivel, y me dicen, tienes un evento aquí afuera. Y yo les decía en broma, bueno, vamos a ir a una necrocirugía y bajo. No, hay un cadáver ahí afuera que tienes que procesar la escena. Entonces, el hecho que hayan llevado el vehículo y dejado ahí es un contexto distinto a otro hallazgo que haya sido fuera de esa proximidad del lugar. Entonces, aquí el marido había privado de la vida a la señora, estacionó el vehículo, se acercó a Semefo y pidió ingresar el cadáver él mismo y entregarse a las autoridades. Entonces, esto estuvo, les voy a decir a tono de broma, estuvo muy curioso, pero fue muy relevante para entender el comportamiento humano, cómo es diferente en cada uno de los casos. No podemos decir los homicidios se van a investigar de esta forma, no. Cada uno tiene sus particularidades y peculiaridades que el criminalista debe de entender en el análisis, el por qué está esto aquí, por qué dejaron esta escena así. Es saber el por qué también. Dentro de las 7 preguntas de la criminalística hay muchos, y yo era uno de ellos, no entender el por qué, ¿sí? Sino más bien establecer el cómo de la criminalística. El por qué es bien interesante también porque nos abre las puertas y conocemos todo el contexto del hecho. Y es muy, muy interesante esa situación.
Esto de nomás ver cierta evidencia o visión túnel nos va a llevar a una mala interpretación del caso. Y aquí me voy primero al video. Fíjense cómo estoy haciendo el rastreo en forma de franjas. Voy buscando, voy haciendo las fijaciones fotográficas como marca el libro, vaya, o como marca el protocolo del análisis, y después me pongo a buscar en franjas los indicios, ¿sí? Ahí voy haciéndolo. ¿Cuál es el problema o la situación de esto? Miren cómo llegan los agentes y se meten por todos lados. Si no trabajamos en equipo, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque nosotros, a pesar de tener una situación pues más organizada, objetiva, pues vamos a estar trabajando con gente que no, como ya lo han marcado en sus comentarios o en sus intervenciones, que no tiene esa visión. Y a ellos les interesa nada más el contexto de ir a entrevistar a la persona que estaba en esa propiedad, qué había pasado. A ellos no les interesaba tanto la evidencia. Y eso tenemos el riesgo de destruir evidencia crucial. Después de todo esto, el sospechoso ingresa y sale de la escena de alguna forma, y existe gran posibilidad de haber dejado algo ahí. Ese principio de Edmund Lockhart que habla del intercambio. El agresor deja o se lleva algo de la víctima o de la escena, ¿sí? Tenemos también una glamorización o un romanticismo con la escena del crimen. Muchos jóvenes piensan que entrar a trabajar o querer trabajar en áreas forenses glamoriza su estilo de vida, ¿sí? Ver muertos o ver cosas peligrosas, trabajar con delincuentes, y empiezan a pasarnos imágenes en televisión, en podcast, en influencers incluso, que se consideran expertos y empiezan a decir, es que para ser forense tienes que ser muy atractivo, muy guapo, y tienes que ir a la escena muy bonito y trabajar así. No es cierto, es un trabajo que sí es muy apasionante, pero pues hay de todos, hay muchos feos y habemos muchos bonitos también, ¿eh? Entonces eso hace que también desvirtúe mucho el trabajo forense, que a veces ya se enfrentan a una realidad de caminar, de escarbar toda la noche, de recolectar indicios que están inmersos en putrefacción, en malos olores, en gusanos, y a veces no, yo no hago eso, que venga otra persona que me ayude, ¿sí? Entonces, eso es otra de los mitos. David, ¿querías otra vez comentar algo? Adelante. Creo que no me he bajado la manita, pero sí, Ok. es muy interesante lo que decías, efectivamente, porque me tocó, es muy común, pues la gente muere sola y no se dan cuenta hasta después de días, y vas a levantar cuerpos ya, muy ingusanados, putrefactos, y Sí, sí es complicado, al menos para mí que tengo un olfato muy, muy fino, lidiar con esos olores. Me ponía 3 cubrebocas o 2 cubrebocas. Pero yo veía que los antropólogos forenses traían inclusive mascarillas con filtros de carbono, ¿no? Eso era fenomenal para mí. sí. Nada más que cuando estás paleando con las máscaras de gas, te ahogas y no puedes respirar. Hay unos compañeros que me dicen, ponte Vicks, pero el Vicks te abre más los poros y adquieres más contaminación. Por si consideran eso, o alguien les dijo que se pongan Vicks, les va a abrir más y los van a contaminar más, para que consideren esa situación, ¿no? Muy bien, entonces todo esto a razón de la observación vamos a interpretar las cosas. La interpretación es importante porque no todos vamos a ver lo mismo. Hay personas que van a ver cosas distintas a lo que nosotros estamos viendo, y podemos estar observando la misma evidencia, pero interpretándola de forma distinta, ¿sí? He aquí diferentes criterios para la aplicación de protocolos de feminicidio, protocolos de delitos de género, protocolos de crimen organizado, cómo los estamos viendo y cómo estamos manejando toda esa información. Ahí, pues, por ejemplo, el perrito está así, no más que si lo vemos de primer impacto, no le hallamos forma al principio y nos confundimos, ¿no? Y también, pues acá, enciérrame el arma blanca. A ver, les pongo eso a los alumnos y de pronto se me sacan de casillas ahí
Espéreme, maestro, que es arma blanca para empezar. Sí, toda esa situación. La observación se entiende que es cualquiera de los procedimientos de recolecta de información que requiere la percepción deliberada de los comportamientos emitidos por unos sujetos distintos niveles de complejidad e inferencia, realizada por un observador entrenado. Ya nada más no es ir a mirar, es ir a observar, pero ir a observar de forma objetiva, es decir, de forma ya educada, ya capacitada, ¿sí? Mediante protocolos preparados al efecto, de mayor a menor estructuración, general a lo particular, que permiten una anotación sistemática en una situación natural o análoga, donde no se dan respuestas de forma fluida. ¿Qué estás viendo? ¿Un homicidio? No, espérame, es una muerte violenta. Vamos a ver si es accidental, si es autoinferida o si una tercera persona participó. Cuando hablan en radiooperadores o algo, vayan a un suicidio. Yo siempre me pregunto, ¿cómo saben que es un suicidio? ¿Para qué me hablan si ya me dijeron de qué se trata? Si ya tienen todos los datos. ¿De acuerdo? Entonces, sí ha tocado que no, está muy, muy golpeada la víctima. No, tiene livideces cadavéricas y se pone morado el cuerpo. No es que sean golpes. Lo que pasa es que no ha sido un observador entrenado. Y si nos basamos a inferencias básicas sin una previa capacitación, ese es el principal problema que tenemos a veces de no capacitarnos, incluyéndome, en áreas de la buena observación, ¿sí? Inferencia, ¿qué es una inferencia? La inferencia es más allá de la observación. La inferencia es un juicio basado en el razonamiento de la evidencia conocida o deducción de que es verdad. Un ejemplo bien claro es, localizamos una mujer desnuda en la calle de forma violenta. Un feminicidio. Por el hecho de estar desnuda es un feminicidio, tal vez los protocolos marcan así, pero nos da una interpretación muy sesgada. Tenemos que ver todos los componentes situacionales en los cuales estamos hallando ese cuerpo ahí, ¿sí? Nos ha tocado situaciones donde hay una autoagresión, es decir, un suicidio de una persona que sale desnuda a la calle y se da un disparo por arma de fuego. O está haciendo un reto, les digo porque me ha tocado todo eso. El crimen organizado levanta a una víctima que es mujer y la ejecuta y manda el mensaje al humillarla. Entonces, ya vienen varios criterios, varios contextos que tenemos que considerar al ver esto. Y esta imagen, Norman Rockwell pintó esta de la izquierda, donde se daba el acercamiento a las instituciones policíacas en los años 40, 50, y hoy vemos con cierto recelo la sociedad a las instituciones policíacas de que, ay, no le tengo tanta confianza como se le tenía en aquel. Es la percepción, la inferencia que tenemos a las diferentes instituciones, ¿sí? La observación básicamente va a utilizar nuestros sentidos, que no solamente es la vista, ¿sí? El olfato, el oído, el gusto, eso es lo que vamos a captar. Y les decía hace un momento, cualitativos o cuantitativos. Cualitativos, bueno, rosas rojas, no las podemos contar, pero sabemos que son rojas. Una docena de rosas rojas. Cualitativos, cuantitativos. 12 rojas. Tenemos 2 observaciones en un solo objeto. Localizamos un casquillo 9 milímetros, ¿sí? Cuantitativas. Localizamos 20 casquillos 9 milímetros, ahí podemos inferir cosas interesantes. ¿Por qué tanto casquillo? La observación equivale a evidencia. La inferencia es el juicio de esa evidencia, es lo que le sigue. Son las conclusiones criminalísticas. La inferencia utiliza observaciones para llegar a una conclusión lógica. La inferencia tiende a ser una explicación, ¿sí? Una observación es lo que ves, lo que sientes, lo que pruebas, lo que escuchas, lo que hueles, y una inferencia es lo que piensas. ¿Tú cómo la ves, Perito? ¿Qué piensas que es? No, pues para mí, pues que la mató el marido, o que ya andaba en la maña ahí, es de un crimen organizado y todo eso. No, eso es lo que piensas. Ahora, dime qué observaste.
Lo que observé es que hay 3 casquillos, hay un cadáver, está rota la puerta, se llevaron objetos, etcétera. No podemos inferir de la evidencia hasta que no tengamos los resultados de los laboratorios en los que estamos procesando dichos elementos. Y este es un ejercicio que les pongo a ustedes. ¿Qué vemos aquí? ¿Qué observamos aquí? Vemos a 3 jóvenes simpáticas, ahí con un niño, será 4 o 5 años, platicando o pues departiendo ahí, parece que es un gimnasio o algo. Observamos y consideramos, y se los apuesto que el 80-90% de los que estamos aquí presentes, consideramos que es algo, pues, normal. Ahora, cambiemos el contexto de ello. ¿Qué pensaríamos si ese niño es una niña y si esas 3 jóvenes son 3 hombres en tanga? Veríamos peligro, ¿no? Pues ya se fijan cómo la interpretación de la escena cambia según las variables o cada uno de los elementos que está ahí presente. ¿Cómo va a variar todo esto? ¿Sí? Entonces, si vemos, digamos, un domicilio que tiene, no sé, parafernalia de crimen organizado o que tenga drogas o algo, vamos a juzgar. Es una tendencia natural que tiene el ser humano, más sin embargo, no debemos irnos con esa finta de lo que está ahí, vamos a interpretar todo, ¿sí? No, espérenme, vamos a ver la evidencia. ¿Qué tenemos de evidencia? Sin juzgar nada, ¿sí? Esto está bien, pero si fuera al revés estaría mal, ¿no? Eso es juzgar, y eso no lo vamos a hacer como analistas de la escena del crimen. La percepción puede ser errónea, no siempre es acertada y no siempre refleja una realidad, ¿sí? Por ejemplo, nuestro cerebro, con esto que acabamos de hacer, se llena de información que realmente no está ahí. Un ejemplo es que leemos un enunciado y falta una palabra y la llenamos, el enunciado, ¿sí? Sabemos qué palabra por la predicción puede ir ahí y leemos el enunciado como si estuviese completo. Entonces, eso en la realidad del análisis de la escena del crimen puede ser algo interesante. Hace unos días, localizamos una persona, una mujer, en el desierto de Ciudad Juárez, rumbo a Estados Unidos. Parece ser que era una migrante. Les digo parece ser porque no traía identificación ni nada. El contexto de ella es que no traía calzado, no traía zapatos. Entonces, la fueron a depositar ahí, o gente que realizó este acto tal vez le robó los zapatos. Pues vamos llenando esos espacios, vamos interpretando, pero tenemos que ser cautelosos de no establecerlo como algo formal, sino es una teoría la que estamos analizando en ese contexto. ¿Qué podemos interpretar aquí? Bueno, podemos interpretar suciedad, podemos interpretar algo asqueroso, podemos interpretar algo, pero si nos vamos más allá de la observación y el análisis, podemos ver que ahí vive una persona que pudiese tener una situación mental, una cuestión de obsesiva compulsiva, ¿sí? Un acumulador. Les puedo preguntar, ¿vive una mujer o un hombre? Algunos de ustedes nos vamos con una tendencia, ahí vive una mujer, porque son toallas femeninas. ¿Qué tal si es un hombre que colecciona toallas femeninas y es obsesivo compulsivo? No sabemos. Entonces, eso es interesante porque sí, ahí están. Vamos a ver qué muestras sacamos, vamos a llevarnos, vamos a retratarlos, pero tenemos que interpretar. ¿Sí? Y me voy rapidito por cuestión de tiempo, ya me llevé casi la hora. No sé si la escuela me permita pasarme un poquito de tiempo o tenemos así muy rígido el tiempo. Coméntenme. Adelante, mi estimado, sin problema, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Muy bien, les voy a hablar de un tema así rapidito porque sí falta otro material más interesante. No que no este no sea interesante, pero que lo consideren: la barricada, el acordonamiento. Les voy a los que no han estado conmigo, no han tratado mucho conmigo,
Busquen en la ley y no van a encontrar, se los apuesto y hacemos la apuesta ahorita, no hay nada en la ley que hable de acordonamiento, nada. Habla que se tiene que acordonar, pero no está legislado, no hay nada que diga así se debe hacer. Es el problema de muchas de las ciencias forenses o de muchos de los protocolos. Sí está establecido como una fase en la que tenemos que abordar, más sin embargo, no le dicen ni al primer respondiente, ni al investigador, ni al perito cómo se debe hacer. Muy poca literatura o documentos mencionan los pormenores del acordonamiento. Sabemos que hay rojos, que hay amarillos, pero poco sabemos el origen de ellos. Y no es que nos vayamos a la historia, sino el fundamento de cada uno de ellos. Me voy rapidito. Cuando se requiere aislar un sitio, se tiene que tener lo importante de todo el material que puede estar en el interior de ese acordonamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a iniciar una cadena de custodia, vamos a iniciar un protocolo de cadena de custodia. Ese sí está en la ley. Ese sí lo tenemos por protocolo. Es el apartado, no recuerdo ahorita, A00015, diagonal 2015 creo es el protocolo de escena del crimen. Corríjanme aquí si estoy equivocado, ahí en los mensajes, con toda confianza, pero creo que es en lo que se basa. Creo que ha habido una modificación, y eso sí dice, la cadena de custodia inicia desde que tenemos conocimiento de el formato de cadena de custodia es otra cosa. Para basarnos un poquito de dónde salió estas barricadas, estos acordonamientos, nos vamos a instituciones en Estados Unidos que hablan del riesgo ocupacional que se da en trabajo, en laboral, y ese es OSHA, Occupational Safety and Administration, que es una agencia gubernamental donde habla poquito de estas situaciones, y otra de ellas es el ANSI. Les digo, me voy a ir bien rapidito por cuestión de tiempo, ¿sí? Que es la organización representativa también de estandarización, los que marcan el ISO de muchas empresas en las cuales trabajamos o hemos prestado nuestro servicio, ¿sí? Estos son los estándares donde acreditan que están haciendo su labor bien. OSHA y ANSI hablan de los colores, hablan de los diferentes apartados y cómo se deben de señalizar todo ello. Aquí es donde un licenciado en políticas públicas, una personal que trabaje en estos esquemas laborales de seguridad industrial, pueden decirnos de manera más clara y específica. Lo curioso es que en la ley, en cuestiones penales, no se maneja así muy, muy leve, y eso es lo interesante de esto. Los propósitos de la estandarización para que todos conozcamos el cordón, la barricada, es la señalización. A veces nos falta, a veces no nos dan en las instituciones el cordón rojo y el amarillo, nos dan nada más un amarillo, nos dan un rojo. La ley dice, y mucha literatura dice, bueno, si no tienes, pon los vehículos, pon personal, inclusive pídele a un vecino que te preste una manguera y ponla en la manguera ahí, no hay problema. Mientras no la tomes de ahí dentro de la escena, se puede, se vale, ¿sí? Pero sí hay algo que lo menciona, que es el American National Standard Safety Tags y tapes de barricada, ¿sí? En el 2017, que habla de todo este tipo de esquemas. Y ya ellos hablan de eso, pero ya en México el único que encontré, y ahora sí que se los dejo de tarea si a alguien le interesa esto, es los colores en la norma oficial mexicana que hablan de lo que significa el rojo, amarillo, verde y azul. Algunos de ustedes han oído hablar del semáforo de los acordonamientos, ¿sí? Rojo y amarillo y verde. Rojo, lo más peligroso, es donde está toda la evidencia, donde vamos a entrar los peritos. El amarillo, donde va a estar todo el personal de investigación. El verde, pues ya es otra situación, y el azul, pues es nada más informativo. La ubicación, vámonos un poquito más adelantados y vamos, el por qué se señalan los dos, porque tienen que ir los dos para prevenir la destrucción y permitir una reconstrucción. Ahorita hablábamos de observación para poder interpretar. Entonces, la adecuada reconstrucción
está junto con pegado con esto que estamos platicando el día de hoy, por eso lo traigo a colación, ¿sí? ¿Quién sí y quién no se puede entrar a la escena? En un mundo perfecto, nadie no más que los peritos pueden entrar. En un mundo real, pues tiene que entrar bomberos, tiene que entrar Cruz Roja, rescate, primeros respondientes, agentes de investigación, ministerios públicos, protección civil, va a entrar mucho personal que tenga que realizar una acción ahí. Y a veces estamos todos torcidos del coraje porque nos están destruyendo evidencia o están modificando evidencia, pero realmente tenemos que considerar que esa persona entró por una necesidad de seguridad, ¿sí? O de rescate de alguien más. Entonces, tenemos que ser pacientes y considerar estas cuestiones. Fernando Albino me pregunta la tabla de Azimuth. La tabla de Azimuth es muy sencilla, es un transportador que lo pones en el centro del punto de referencia y de ahí mides ese punto. No sé si tengo algo aquí de... Tenía algo aquí. Aquí está. Te llevas a la escena un transportador bajo de esos. Yo tengo este vintage rapidito. Y lo pones, digamos, en el cráneo o en una evidencia principal o en un poste de luz y de ahí mides. Obviamente con tu brújula vas a señalar exactamente el norte. Digamos, el norte, si lo acostáramos, estuviera para arriba. Entonces vas a medir a dónde está cada una de las evidencias, pero también vas a marcar los grados. Esto se utiliza cuando no hay muros que te limiten. Por ejemplo, aquí dentro de esta habitación, pues sí la podemos usar, pero tenemos de referencia el muro de acá, tenemos de referencia el muro de acá, o de donde ustedes quieran, 2 puntos. En el desierto, en campo abierto, no tenemos muros a donde medir. Entonces se pone esto y se señala al lugar. Es muy sencilla, pero pues es cuestión de práctica, ¿no? Es nada más ponerla, medir y sacar los grados, pero primero tienes que marcar el norte. Bien, ¿sí? Ojalá así Muy bien, perfecto, gracias. Entonces, esto del acordonamiento, ya les había explicado, se puede utilizar una cinta barrera. Si no cuenta con ello, utilice cualquier otro artículo. Si alguien inicialmente estaciona su vehículo, eso también es muy común aquí en Chihuahua, de que alguien llega y no, ya nos vamos todos porque nos están hablando para otro evento, necesitamos irnos. En un mundo ideal, no se pueden mover ningún vehículo cuando ya está acordonado todo. Muy bien, ya vamos haciendo el cierre de la plática. Fue muy cortito, pero espero haya sido fructífero en un poquito para ustedes. Las ciencias que se ubican dentro del análisis de la escena del crimen no nada más son la criminalística o no nada más son la criminología. El derecho también participa dentro del contexto de la investigación, ¿sí? La criminología nos va a interpretar, va a ser una ciencia causal explicativa y nos va a decir el por qué sucedieron las cosas, ¿sí? El contexto de la investigación. El derecho es una ciencia normativa, va a poner las reglas. ¿Podemos entrar a ese domicilio? ¿Necesitamos una orden de cateo? ¿Esta evidencia puedo yo analizarla yo solo? No, hay reglas. Tienes que hacer una cadena de custodia, tienes que trasladar a los laboratorios y tienes que justificar su levantamiento, ciencia normativa. Y ya lo que estamos tratando en mi pues, especialidad es la criminalística, que es la ciencia aplicativa, el cómo sucedieron las cosas. Yo te voy a establecer, de acuerdo al hallazgo de todos los elementos, cómo sucedieron las cosas. Mira, hay un rastreo de sangre de la puerta hacia acá. La víctima recibe el impacto aquí estando ya en el piso porque la sangre salpica muy bajita sobre la pared, entonces ya estaba acostada. Es cómo sucedieron los hechos. La criminología me va a interpretar una cuestión del por qué. Había un factor de riesgo, había un análisis victimológico, ¿sí? Había una perfilación criminal que es necesaria, una perfilación ambiental, en el cual era un contexto violento, el barrio, el lugar,
la labor de la persona, y el derecho me va a decir las normas que tengo que seguir. ¿De acuerdo? Son las tres formas de las ciencias que se aplican en este contexto de análisis. Los peritos criminalistas de campo responsables por localizar, fotografiar y embalar la evidencia son los principales componentes de un buen análisis de la escena del crimen, pero no son los únicos. También los investigadores van a aplicar eso. Una vez que se hizo este trabajo, peritos de gabinete de las distintas áreas, química, balística, dactiloscopía, servicio médico forense, ¿sí? Ya sea públicos o del Estado y privados, van a analizar esa evidencia y en ocasiones, entre todos, vamos a testificar en juicio como testigos especializados. ¿De acuerdo? Las escenas, básicamente, vamos a encontrar la escena primaria y la escena secundaria. La escena primaria es donde se supone que se llevó la actividad original del crimen. Esta es la escena original, pero también es común que localicemos una escena secundaria. Perdón, un lugar relacionado a un sitio donde depositaron el cadáver. Y esto vamos a llamarlo escena secundaria. Una escena primaria no necesariamente es donde esté el cadáver. Podemos hallar este cuerpo así, va a haber algunas pisadas. La víctima, se fijan, tiene un corte en el cuello, pero no hay salpicadura. Entonces ya empezamos a considerar que esta escena no es primaria, sino es secundaria. Hubo un lugar donde sucedieron otras cosas distintas, y esto es lo que tiene en entrepierna, donde ya la llevaban manipulada y mancharon con las manos en sangre las piernas de la víctima. Incluso se fijan cómo está el chorreo de la sangre hacia un lado, no hacia abajo. La víctima no iba caminando, la víctima la iban transportando ahí. ¿De acuerdo? Entonces, esto ya nos habla cómo vamos a clasificar cada uno de estos elementos que estamos viendo. Ya después nos dicen dentro de la investigación, por el análisis de investigación criminal, que este lugar es donde tenían a 3 jovencitas, la que vimos ahorita, de 14 años, y otras 2, una de 10 y una de 11 años, donde estaban en una fiesta. Una de las testigos de las víctimas refiere que la casa era muy peculiar porque en una de las recámaras había un pendiente del foco que tenía una estrella. Entonces ya vamos estableciendo esos contextos con la elaboración de la fijación de la evidencia. También ya empezamos a hacer la búsqueda de elementos que estén relacionados o principio de Locard, principio de intercambio, donde en el lavabo pues empezamos a ver luminiscencia, como vemos en el tallador así lo azulado, esa es sangre, ¿de acuerdo? Entonces, no necesariamente que ahí clasifiquemos ya todo, sino que nos da una orientativa que esto puede estar relacionado porque el químico que utilizamos reacciona a sangre, principalmente, pero hay otros elementos que puedan dar esos falsos positivos. Y ya en la recámara o rumbo a las recámaras ya vemos dónde trapearon la sangre, ¿sí? Donde sacaron a la víctima de ahí y la arrastraron por ese lugar. En el lavabo donde ellos mismos se limpiaron y el trapeador que está ahí a un lado. Esas fotografías son muy viejas, así que no me juzguen por la fotografía tan fea, pero vemos el resultado ahí. Muy bien, también vamos a ver qué tener que definir las escenas. Hay diferentes clasificaciones de una escena por su ubicación, por el tipo de crimen y por su tamaño. En el contexto en México de tanta variedad y tantos esquemas de crimen que tenemos, pues tenemos que ser muy cautelosos cómo lo vamos a ubicar. No todas las muertes de mujer, y se los digo con toda confianza, no todas las muertes de mujer son feminicidios. Así. Entonces tenemos que ser muy claros con esto. ¿Qué ubicación tiene? ¿Qué tipo de crimen estamos definiendo? ¿Y qué tamaño del crimen estamos estableciendo?
Entramos a una casa, empezamos a ver que no está alterada el cerrojo, son cerrojos un poco modernos que se abren con teléfono celular. Vamos al segundo nivel, voy a empezar poquito al revés. Vemos un teléfono celular, vemos una bolsa, vemos una recámara, vemos que hay objetos de valor, que hay cosas, la computadora, celular, cartera con dinero, artículos de electrónica, pues el robo queda un poquito descartado. Y en el piso empezamos a observar salpicadura, mucha salpicadura de sangre. La víctima está en el primer piso, ¿sí? Y recuerden, de escena primaria, escena secundaria y la valoración de la escena. Los muebles también tienen salpicadura, proyección. Hay algunas sábanas que incluso tienen sangre, ¿sí? Hicimos pruebas presuntivas y salió positivo. Levantamos toda esa evidencia. Aquí la tienen. Vemos que hay un trapeador muy limpio a un lado de del goteo que también está en una de las recámaras. Y vemos la mecánica de muerte de la víctima. Vemos que en el segundo nivel, en el barandal, pues se colocó una extensión de eléctrica y la víctima se ve ahí abajo. Ahí está. ¿Sí? El cuerpo ya estaba en estado avanzado de putrefacción. No se le ven signos de violencia así graves, diferentes a lo que es la asfixia. Entonces nosotros estábamos buscando cuál era, pues, la mecánica de la cual se produjo la sangre ahí arriba. No veíamos mucho. No veíamos venopunciones que hubiera sido, pues le sacaron sangre y la chorrearon ahí. No tenía, esas son, acá la llamamos flictenas, que son las pequeñas ampollas propias del periodo enfisematoso de la víctima, donde se forman grandes ampollas con líquido. ¿Sí? El colchón también tenía, cuando levantamos el colchón del cuarto de arriba, también tenía esto. Aplicamos el reactivo Blue Star y nos dio positivo. No quiere decir que a sangre, positivo al reactivo. Entonces, después descubrimos que este era como un detergente y el detergente da un falso positivo a esto. Alguien manchó algo, le echaron mucho detergente y se quedó ahí muchos rastros del detergente. Empezamos a ver algunas pisadas o algunas marcas de calzado en el muro donde estaba la víctima. Una mecánica poco usual. ¿Sí? Cuando vemos los zapatos de la víctima, son esas mismas marcas, miren. ¿Se fijan? No era conclusivo, pero era orientativo. Cuando vemos ya toda la mecánica y la situación del hallazgo, pues vamos viendo que los líquidos de la putrefacción van cayendo. Cuando pasamos esa puerta hacia el otro lado, vemos que están unos grandes costales de comida para perro. Pregunta del perito, por eso les decía en un principio, no se case nada más con el cadáver. ¿Dónde está el perro? No, pues se salió, lo sacaron los vecinos, o salió cuando ustedes abrieron y se descubrió el cadáver por parte de la pareja. Él era el sospechoso en ese momento porque había sangre arriba. ¿Y dónde está el perro? Pues no lo hallamos, y no lo hallamos, y no lo hallamos. Ya al final, cuando terminamos de procesar la escena, nos comunican los primeros respondientes que ya localizaron al perro. El perro lo tenían unos vecinos y ¿cómo vieron al perro? ¿No? Pues era un perro grande, tipo husky. ¿Y qué pasó? Bueno, la mecánica fue cuando yo pregunté, ¿este perro estaba sucio? Yo estaba esperando que estuviera sucio de las patas cuando fue a comer. Dice, sí, estaba sucio del lomo. ¿Qué es lo que pasó? Mientras la víctima estuvo ahí en estado de putrefacción, el perro estuvo pasando a comer, ¿sí? Y mientras pasaba a comer, se llenó todo el pelaje de líquido de la putrefacción, iba al cuarto de arriba y se sacudía. Al sacudirse,
manchó todas las estructuras que vimos anteriormente. El perro provocó toda esa dinámica hemática. Les digo, si no hubiéramos hecho esa buena interpretación, que creo que le hicimos, hubiéramos establecido que era un homicidio, hasta no tener los resultados de la necrocirugía, porque había una mecánica de sangre ahí arriba. Y esto tenemos que clasificarlo con la interpretación. Y ya, los peritos no solamente son el perito que va a recoger evidencia, hay diferentes tipos de forenses que atienden escenas del crimen. El tradicional, que es la nueva figura en México, que es el primer respondiente, que puede procesar escenas, aparte de su labor, que es policía con capacidades, ¿sí? Los técnicos, que es como los que conocemos generalmente, no me voy a ir así muy a fondo por cuestión de tiempo, y ya peritos especializados, por ejemplo, yo que estoy en feminicidios, pues ya conozco más de los casos, puedo relacionar casos, puedo meterme un poquito más en la investigación. Los peritos de gabinete son esos peritos que trabajan única y exclusivamente dentro de las instalaciones de un laboratorio, y grupos especiales, por ejemplo, las antropólogas argentinas, el grupo especializado de antropología colombiano, hay otro español, hay grupos especializados que trabajan para la ONU. Cada uno tiene sus ventajas, se especializan en el tema. Pero hay otras desventajas, por ejemplo, el perito normal de la escena del crimen, pues no conoce más allá del caso, salvo nada más lo que hizo en la escena. Yo sí tengo esa facilidad porque me dan acceso a toda la información y eso me da un avance, pero si me llegan a cambiar, pues ya perdí toda esa noción para volverme a entrenar en otro grupo, ¿sí? Tenemos que buscar el cuerpo del delito. No como lo dice la ley, sino establecer que una persona que está muerta en ese lugar realmente fue la mecánica realizada por otra persona y no fue accidental o no fue por la misma persona. El cuerpo del delito, determinación de la información esencial de una investigación, la evidencia física, los patrones de evidencia, como ahorita lo vimos en el caso, y exámenes de la evidencia en el laboratorio. Cuerpo del delito, ¿sí? Andan buscando una jovencita y después de varios días, en el extremo calor de aquí de Ciudad Juárez, empieza a oler muy fuerte en la tapia que está ahí enseguida. La niña vivía ahí en esa casa lila y el cuerpo está localizado a un lado. A pesar de que ya la habían buscado, la buscaron en todos lados menos ahí. Aquí está la joven y hay una proyección de sangre. Esto nos da la pauta que puede ser la escena primaria. Hacemos una búsqueda dentro del domicilio donde vive su mamá, su padrastro y vivía ella ahí, ¿sí? Buscamos en el baño hay varios toallas desechables, hay varios servilletas con sangre, pues puede ser sangre de periodo, puede ser otra cosa, pues levantamos algunas muestras. La recámara de los padres, ahí es donde dormían, la señora se iba todo el día a trabajar, el señor no trabajaba, ahí se quedaba con la jovencita. La cortina que ven ahí es la recámara de ella, estaban pegados el baño nada más con una cortina, ¿sí? Y ya en la recámara de ella empezamos a aplicar técnicas de búsqueda de evidencia oculta. En este caso, pues, localizamos sangre. Aquí vemos la sangre, donde nos establece que ahí fue el lugar donde inició la agresión. Vemos una foto de la joven y vemos salpicadura de sangre. Tú mismo pusiste la denuncia. Sí. ¿Me escuchas? ¿Qué piensas ahora? No, pues estoy arrepentido. ¿Por qué la mataste? No sé, ni yo me explico por qué. ¿Estabas drogado, tomado? No. ¿Por qué la mataste? ¿Por qué abandonarla ahí? No sé, como le digo, no sé, ni yo me explico ni por qué perdí la cabeza. ¿Y por qué tú mismo pusiste la denuncia de la desaparición? Porque querían que la encontrara. Pero pues tú ya sabías cómo estaba la situación.
Sí, ya sabía. Pero no me animaba a decir yo mismo. ¿Te ayudó alguien a asesinarla? No, nadie. ¿Cuál era tu plan después del homicidio? Mi plan era irme, pero no lo hice. Mi plan era irme, pero no lo hice. Sin embargo, aquí me quedé. ¿Estaba viva todavía? ¿O dónde la mataste? Sí, no, ahí en el cuarto de las tapias. ¿Y por qué la mataste? Como le digo, ni yo sé. Perdí la cabeza, no sé. ¿Te hizo enojar o te enojaste con su mamá? No. Hasta ¿Pretendías eso, abusar de ella? no, tampoco. Hasta eso con la relación con mi esposa, con Nancy y con ella era una relación. ¿Habías peleado con ella? No, ¿Habías consumido alguna droga? no. ¿Qué le dices a la familia ahora? No, pues nomás le digo pues que me perdonen y estoy dispuesto a pagar. Voy a pagar el tiempo que sea necesario. ¿Habías discutido tú con tu hijastro? No, con nadie discutí. Él mismo, él mismo la estuvo buscando junto con su mamá en otros lados, menos él sabía que estaba. Sí, eso es lo que se me hace ilógico con esto. Otro de aparte de el establecer el crimen es saber cómo se operó. Los criminales repiten su conducta y su comportamiento se podrá observar con la firma o tarjeta de presentación. Estos dos jóvenes, una mujer y un hombre, fueron hincados ahí y ejecutados. Entonces, este es un modus operandi de crimen organizado. Tenemos que valorar también el cómo operó cada uno de estos esquemas para este tipo de acciones. Un ladrón con frecuencia va cambiando su modus operandi para ir mejorando. Una cosa que les digo mucho a mis estudiantes es que los criminales están estudiando para hacer mejor su trabajo. Nosotros como estudiantes de ciencias forenses, ¿qué estamos haciendo para que no lo hagan o para que atraparlos? Entonces, tenemos que estar en constante capacitación para realizar este tipo de análisis de cómo operan los criminales, ¿sí? Cómo baja el crimen organizado, cómo se mete a lugares y los objetivos de sus víctimas. ¿Sí? En cualquier carrera criminal, no importa en las circunstancias, el modus operandi va a evolucionar. Cada criminal comete errores, pero la mayoría aprende de ellos y trata de ir mejorando con el tiempo. El lugar, el sitio, la condición de la víctima es importante establecerla por parte del análisis de la escena del crimen para nosotros predecir su próxima actuación o cómo realizó esa acción en el lugar donde la estamos localizando. Por ejemplo, aquí una joven mujer calcinada, ¿por qué está ahí en el desierto abierto? ¿Sí? Y bueno, ya para terminar, este soy yo hace 23 años con más barba, ¿sí? Cuando entré a trabajar aquí, ¿sí? Y el día de hoy, pues aquí me ven, soy el de camisa café, no se vuelen, ¿sí? Les platico rapidito, este es el personal cuando yo entré y todo lo borroso que está abajo es la única persona que queda trabajando y yo, ¿sí? Todos han muerto, han sido ejecutados, los han corrido o se retiraron de ello. Es evolución, se va cambiando la gente, va modificándose, va creando nuevas situaciones. Los de arriba somos el grupo de peritos criminalistas que estábamos en la época donde Ciudad Juárez fue la ciudad más violenta del mundo. Y hoy en día somos los que quedamos nada más. Estos 3 personas que están borradas fueron ejecutadas por el crimen organizado, estos 3 compañeros. Y hoy en día nada más quedamos nosotros 4. ¿Sí?
también es una cuestión de riesgo, es una cuestión de que es compromiso con la institución, ¿sí? Tuve la suerte de conocer a grandes personalidades. Vino Robert Ressler. Robert Ressler trabajó en el caso de Jeffrey Dahmer, de John Wayne Gacy y de Ed Kemper. Vino a capacitarnos. Tuve la suerte, la fortuna de tener capacitación con él, ¿sí? Y pues con esto doy por terminada mi intervención aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la atención, porque a todos el ayer que fuimos y que el que continúa el hoy que somos. Se nos acabará en algún día, mañana donde jamás estaremos, ¿sí? Gracias al Centro de Estudios Experimentales por hacerme esta grata invitación a esta charla con ustedes. Espero les haya animado un poquito a la cuestión de las ciencias forenses, o desanimado también. También se vale que tomen partido. Les agradezco mucho su atención. No sé si hay alguna duda, algún comentario o alguna crítica. Adelante. Adelante, David. ¿Sí, me escuchan? Sí, claro, escuchamos. Sí, mi duda allí, cuando tú como perito mencionas las máximas de la experiencia, en juicio, si la llegas a decir, no te atacan que vulneras el método científico, que esas máximas de la experiencia no tienen pues esa base científica, sino el empirismo, porque es muy común, ¿no? Que como perito, si llegas a mencionar que determinaste algo en base a la lógica, la razón y las máximas de la experiencia, siempre los fiscales, sobre todo los peritos privados, ¿no? Nos atacan de que entonces no viene del método científico. ¿Tú qué podrías opinar al respecto de eso? No, de hecho, nunca mencioné de la máxima experiencia. El hecho de tener 22 años, trabajando 23 años aquí, me da cierto valor como acreditación de perito, pero en mis conclusiones yo nunca aplico la máxima de la experiencia, sino hay que aplicar literatura, investigación científica, experimentación y sobre todo ciencias fácticas, ¿no? Que es, bueno, esto yo ya lo he visto en 100, 200, 500 casos, y puedo decir con certeza que esa es una herida producida por proyectil de arma de fuego. Aparte, Di Maggio en su libro de balística forense en heridas también lo menciona, y tienes que darle el argumento científico. Sí, era muy común antes de por mi leal saber y entender, también decían mucho eso los peritos viejos, y no, eso te lo tumban en un juicio, pero hizo facto, rápido, no te da valor para nada. Porque tú ya eres, y es el problema aquí en México, ¿no? Actores, cantantes, ya resulta que se hacen viejitos y ya son la máxima, ¿no? No son buenos, así de sencillo, no son buenos, nomás que llevan mucho tiempo haciéndolo y pues ya se consideran que son buenos. Pero eso es lo que yo considero, no es argumentar por la experiencia, sino por el fundamento científico. ¿Había alguien levantado la mano? Muchas gracias, Fernando. Ahí les incluí, hago también publicidad yo. Es el primer libro donde participo. Bueno, no es el primero, pero es el más oficial. Innovación en las ciencias forenses. Ahí hay un capítulo mío de esto que hemos hablado, pues poquito hay ahí. Ese nada más, ahora sí que lo consiguen en Amazon. Es el único lugar. Por si se interesan, está muy interesante. La especialidad, ahí tienen los datos en los mensajes para que se animen. Compañero David, también levantó la mano. ¿Otra vez? Adelante. Sí, una pregunta. Sí. Bueno, en la ley marca que todo indicio debe tener su cadena de custodia, ¿no? Pero ¿puede iniciarlo un perito privado? Porque generalmente, bueno, dentro del reglamento de la Fiscalía indica que no, que debe ser el perito de la Fiscalía, al menos acá en el Estado de México. Pero también, pues, hay ahí un debate que se vulnera el principio de equidad procesal entre ambas partes, porque el perito privado también debe de intervenir. Ahí tú, ¿qué podrías indicarles? Aquí se hace la mecánica de por aportación, o sea, se le recibe dicha evidencia, pero al no ser parte del órgano investigador oficial, que es ahí yo creo la controversia que se puede manejar, sí se le da cabida a que aporte, pero para los eslabones de la cadena de custodia, pues tiene que ser el funcionario público.
Entonces, al no ser funcionario público, se le entrega al órgano investigador, a la policía ministerial o al laboratorio por aportación. Hay un apartado aquí dentro del protocolo de cadena de custodia que se marca así. Por aportación se puede iniciar la cadena de custodia. Es correcto, pues el primero que interviene en ese formato es el perito privado, pues estoy equivocado, que le está Sí, entregando al Ministerio Público o inclusive al PDI, ¿no? sí, sí, y el Ministerio Público tiene la obligación de aceptarlo y te digo nada más ¿cómo se dice? La leyenda que debe llevar es por aportación. Por aportación es correcto, sí, Sí. sí, porque siempre he preguntado en los debates, siempre me dicen que no puede, pero bueno, ahí se vulnera la equidad procesal, que es uno de los principios del sistema. Y claro, Exacto. pues, se tumba con un amparo indirecto, ¿no? Pero bueno. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo. Nos hicimos de 1 hora y media, yo creo. Estuvo interesante, sobre todo por las participaciones de ustedes, todo este contexto de la plática. Espero les haya gustado, se hayan animado. Y pues vamos a estar, ¿cómo se llama el autor que mencionó el libro de lesiones? De balística es Di Maggio, DJ Maggio, así con y latina O. Está en internet, ya es poquito viejo, pero si no, contáctenme así, no les prometo ahorita, pero se los busco y se los envío sin ningún problema. Respecto a la interpretación de indicios, ¿verdad? Esta parte, cuando tú realizas, no sé si has realizado los dictámenes de mecánica, de hecho, nomás es en campo lo que tú realizas. Esta parte, cuando se realiza la mecánica, yo creo que sí, ¿no? Porque tu experiencia y tus años aquí en las fiscalías debe de. Ahí en esa mecánica de hechos, pues es la síntesis, ¿no? De todos los elementos que están contenidos en la carpeta, me equivoco. Desde, pues, las periciales hasta testimoniales de cargo y de descargo, ¿no? Ahí esa parte, ¿qué complicación o qué puntos tú podrías darnos en esa interpretación de indicios? Bueno, para empezar, como criminalista, yo no puedo hacer una reconstrucción de la carpeta. Yo trabajé, a los que son abogados, yo trabajé en Campo Algodonero, en caso Campo Algodonero, caso que ha sido sancionado el Estado mexicano por esta situación de mal manejo de evidencia y lo que ya muchas cosas que han sido, y querían que yo hiciera una reconstrucción del caso Campo Algodonero. Entonces, el perito tiene que hacer una reconstrucción, como ahorita hablaba de las 3 ciencias, el cómo, el por qué y la normativa, que es la del derecho. El Ministerio Público y el agente de investigación ministerial tiene que hacer la reconstrucción. El perito debe hacer nada más la reconstrucción de la escena, nada más. ¿Por qué? Porque estás sugestionado si te dan todas las testimoniales, te sugestionas y te vas cargando para una u otra parte. Yo por eso considero, siempre lo he hecho en mis reconstrucciones, que no me digan nada en las testimoniales, en base a los resultados de toda la evidencia de balística, de genética, yo puedo intentar hacer una reconstrucción en base a lo forense, pero en una reconstrucción general sí debería ser una persona única y exclusivamente abocada a ese tipo de labores. Pero pues para eso está el Ministerio Público, que es el principal administrador de eso. No estoy criticando, nada más estoy sugiriendo que él es el que debe de hacer esa reconstrucción, que es el que va a plantear las hipótesis o tesis de imputación a una persona, creo. Ese es Sí, porque acá en el Estado de México es un perito crimi que está abocado a eso, a la mecánica de hechos, y sí tenía esas dudas. Qué bueno que aluces al campo de algodonero, porque pues ahí lo sancionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos a México, pero por la inacción, ¿no? La mala praxis en la investigación. Muchos creen que por el feminicidio, de ahí salió el delito de feminicidio, ¿no? Lo condenó porque se hizo una mala práctica. Yo estuve en el CISEN y sí también intervení por esa parte, y pues no quiero hablar más, pero por algo se hizo mal esa investigación, ¿verdad? Tú lo sabes. Sí. Y por ejemplo, en un juicio al perito, a ver, pongamos al perito criminalista de campo, porque hizo una reconstrucción,
tiene capacitación en entrevista, tiene capacitación en investigación criminal. Si tiene esas especialidades, sí se acredita, pero una reconstrucción por un criminalista de campo sin una capacitación en investigación criminal puede ser debatible. A eso voy. En mis redes sociales me pregunta el compañero Moisés, en mis redes sociales como Héctor Jauregui estoy, ahí contáctenme y ahí con gusto ahí nos ponemos de acuerdo si a alguien les interesa algún libro que yo pueda tener ahí en PDF, con gusto se los hago llegar. Muy bien, pues entonces, pues les agradezco mucho la atención, el interés sobre todo a esta tan bonita labor que es la criminalística de campo y la investigación criminal. Estaremos ahí con ustedes en el diplomado y estaremos en redes sociales para el que guste contactarme, con mucho gusto. Muchas gracias por su mañana de sábado, quedo a la orden y pues que pasen un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro. Gracias, gracias. Gracias, maestro. Maestro, de nuestra parte, por parte de la institución CENEX, el Centro de Estudios Experimentales, estamos muy agradecidos de que se haya tomado el tiempo para compartirnos los conocimientos que, como usted bien lo menciona, a lo largo de 23 años ha ido acumulando. Estamos muy contentos de poder haber coincidido con usted y también de que haya aceptado ser parte de uno de los profesores que va a estar con nosotros impartiendo la especialidad en criminalística, que de hecho esa es la razón de que se haya realizado el webinar del día de hoy, es para darles a conocer a uno de los maestros que va a formar parte de esta especialidad, así como los conocimientos que trae detrás de él. Me quedo con una muy grata experiencia, espero que todos aquí se sientan de la misma forma. Esperemos volver a coincidir con ustedes en otro webinar e incluso en la próxima especialidad, que dará inicio el día 6 de enero.